Hola, hoy vamos a hablar sobre la destilación. La destilación es un proceso para separar mezclas de líquidos basado en las diferencias en sus puntos de ebullición. Este proceso es fundamental en la química y se utiliza en una variedad de aplicaciones, desde la producción de combustibles hasta la creación de medicamentos. Para realizar la destilación necesitamos un equipo que consiste en varias partes. Comenzamos colocando la placa calentadora en la base del equipo, que nos permite calentar la mezcla de manera uniforme. Sobre la placa calentadora colocamos el matraz, que es el recipiente donde se coloca la mezcla a destilar. El matraz se conecta a la cabeza de destilación, que es el dispositivo que se utiliza para recoger el vapor de la mezcla y condensarlo en un líquido. La cabeza de destilación se conecta al tubo de refrigerante, que es el dispositivo que se utiliza para enfriar el vapor y condensarlo en un líquido. El tubo de refrigerante tiene una salida y una entrada de agua, que se conectan a una fuente de agua. El matraz también se conecta a un adaptador de vacío, que se conecta a su vez a una fuente de vacío. Para recolectar el destilado utilizamos un recipiente recolector o matraces Erlenmeyer que se colocan debajo de la cabeza de destilación. Para agregar la mezcla al matraz, utilizamos un embudo de vidrio que se coloca en la parte superior del matraz. El embudo de vidrio nos permite agregar la mezcla de manera segura y sin derramar. Para medir la temperatura de la mezcla, utilizamos un termómetro que se coloca en el matraz. El termómetro nos permite medir la temperatura de la mezcla de manera precisa. Para soportar el equipo, utilizamos un soporte universal que se coloca en la base del equipo. El soporte universal nos permite soportar el equipo de manera segura y sin que se vuelque. Nuestro maestro nos proporcionó una mezcla desconocida que contenía 3 compuestos diferentes. No sabíamos qué compuestos eran, pero sí sabíamos que tenían puntos de ebullición diferentes. Nuestra tarea era determinar qué compuestos eran mediante la destilación. Para hacer esto, calentamos la mezcla en el matraz y observamos cómo se comportaban los diferentes compuestos a medida que la temperatura aumentaba. Los compuestos con puntos de ebullición más bajos comenzaron a evaporarse primero. Recogimos los vapores en la cabeza de destilación y los condensamos en un líquido. Luego medimos la temperatura a la que se produjo la condensación y la comparamos con las temperaturas de ebullición de los compuestos que podrían estar presentes en la mezcla. Después de realizar la destilación, obtenemos los resultados que nos permiten identificar los componentes de la mezcla. En nuestro caso, logramos separar los 3 compuestos y determinar que era metanol, hexanol y acetona. El metanol se destiló primero, seguido del hexanol y finalmente la acetona. Es importante tener en cuenta que los puntos de ebullición se relacionan con la presión atmosférica. En la Ciudad de México debemos ajustar los puntos de ebullición según la presión local. La presión atmosférica en la Ciudad de México es de aproximadamente 760 milímetros de mercurio, lo que significa que los puntos de ebullición de los compuestos serán ligeramente más altos. Después de terminar la práctica, nos deshicimos de los compuestos, recogiendo los destilados en frascos separados y etiquetándolos correctamente. Luego, los frascos se almacenaron en un lugar seguro para su posterior eliminación. Es importante recordar que la seguridad es fundamental en el laboratorio. Debemos seguir las normas de seguridad y manejar los desechos químicos de manera adecuada. En resumen, la destilación es un proceso importante para separar mezclas de líquidos e identificar sus componentes. En nuestra práctica logramos separar una mezcla desconocida y determinar que contenía metanol, hexanol y acetona.